¡Qué bueno que nos acompaña en este gran programa! Milena, te veo ya lista con todos los invitados. Dinos, ¿qué tema tenemos para este día? Bienvenidos a Milena, tu amiga. Como siempre, es un privilegio que me permitan entrar hasta la comunidad donde ustedes se encuentren. Muchas bendiciones para ustedes y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre la tristeza o depresión. Y es que la tristeza es una emoción frecuente, una respuesta emocional proporcionada ante un acontecimiento inesperado o amenazante. Es sentirse triste de vez en cuando o tener un sentimiento de decaimiento, y eso no es lo mismo que estar clínicamente deprimido. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la dificultad para dormir, agitación, sensación de inutilidad y preocupaciones abrumadoras sobre la muerte y el suicidio. Las personas que la sufren tienden a sentirse aplanadas e insatisfechas con independencia de sus circunstancias. Es muy grave estar en depresión y es por ello que hoy queremos marcar esa diferencia y sobre todo para que nosotros podamos notarlo si hay alguien en nuestro entorno que lo pueda estar sufriendo. Y para el tema de hoy nos acompaña como psiquiatra la doctora Rosa Isabel Santos de Valencia. Bienvenida. También está con nosotros el pastor Juan Carlos Asbun de la Iglesia Kemuel. Muchas gracias, a la orden a todos. Marta Rina Portillo, consejera espiritual. Bienvenida, Marta Rina. Gracias. Y Roger Girona, coach de vida. Mucho gusto. Bienvenidos. Ahora, yo me estaba remontando a la película, hay una película de todas las emociones y es bien bonito como de repente cada una emoción tiene un porqué de ser, y a veces la tristeza pues viene de la vida, a veces incluso las mujeres tenemos, siento yo, ciertas etapas, no sé si por las hormonas, doctora, Sí. que sentimos como decaimiento, pero es muy diferente a una depresión. Sí, son dos cosas distintas porque, como bien decías al inicio, pues la tristeza es solamente como una reacción a un estímulo que hemos tenido, ¿verdad? Algo que realmente no nos gusta, que realmente son situaciones no agradables, ¿verdad? Si vemos que, no sé, tantas malas noticias que vemos a diario, pues pueden causar tristeza, pero eso no significa que estemos deprimidos. O alguna situación negativa que nos haya sucedido nos puede dar tristeza también, pero no necesariamente eso es depresión. La depresión, como bien definías, es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad que no es solo estar triste y llorar, sino que implica como muchísimas más cosas en la vida de cada persona que se encuentra deprimida. Ahora, entre las emociones, por ejemplo, la tristeza, hay gente que incluso se la causa. Bueno, yo puedo estar triste, de repente un día gris, tal vez me dormí mal y me siento triste, una mala noticia, pero uno no puede alimentar esa tristeza. Yo creo que está en una actitud de decir, no, ya estuvo con estos pensamientos de música depresiva o Yo creo que vivimos en una época donde existen personas que tal vez no es que lo disfruten, pero lo buscan. Masoquistas. Sí, se puede decir que hay gente muy negativa y positivismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien un día de estos me decía, mire, fulanita está que quiere morir. Es un término, doctora, extremista, ¿verdad? Pero sí, así hablando coloquialmente. Y eso es que dice que se siente rechazada. Entonces, voy yo a buscar la consejería pastoral y todo. Y en resumen, fíjese, tiene un Facebook y porque no le estaban dando likes como ella acostumbraba, había caído en una tristeza que la tenía en un estado terrible. Entonces uno dice, chica, ¿es autoestima realmente? ¿Es el rechazo? ¿Es el andar buscando aprobación de gente que no le interesa darle aprobación? Pero eso nos puede hacer caer en un montón de ciclos de tristeza. Y esa tristeza, pues creo que uno en algún momento tiene permiso de sentirse triste por algo, 1, 2, 3 días, pero después tiene que reponerse. Hay que comer chocolate. Pues sí, hay gente que le da tristeza el sobrepeso, hay gente que le da tristeza la soledad, pero en fin, creo que hay muchos en la vida sentimientos, tristeza, alegría, no sé, tantas cosas, y uno tiene que aprender a sobrellevarlos, pues, y que no influencien sobremanera en la personalidad, en la vida de uno. En el ambiente espiritual también incluso hasta Jesús habla que hay situaciones que lo entristecían, Sí, claro. Es decir, que lo hacían, sí, no siempre en la vida se puede ir alegre, Sí, y es parte de la vida, pero como nos enfrentamos a estas emociones Sí. es la clave. Sí, en la parte de Jesús está en
San Marcos 14:15, que dice Jesús cuando iba allá, que lo iban a crucificar: mi alma está triste hasta la muerte. Pero Jesús no es que era débil, no, que él sintió el paso de la tristeza, porque él sabía que iba a ser una gran victoria al llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí, todo lo que los panelistas están dando, el pastor, la doctora, realmente la tristeza es un fruto de nuestros pensamientos. Si yo a la tristeza le estoy agregando que de esta no salgo, que de esta no puedo, como hay muchas personas que ahora con las redes sociales y todo eso, si la persona se mira que sale, que entra, que tiene, que pone, hay un montón de personas que se deprimen porque no pueden. Entonces yo creo que nosotros tenemos realmente que entender que la vida es buena, y es cierto, podemos pasar nosotros por muchos problemas, y la muerte de alguien, un desempleo, tantas personas que ahorita pues le dicen a uno: no tengo empleo. Pero fíjese que esto es clave, porque de repente hay una transición entre la tristeza y se vuelve realmente una depresión. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado. La pérdida de un ser amado puede ser, claro, es un duelo, puede durar 6, 1 año, 2 años, pero luego puede pasar, dependiendo cómo sobrellevemos ese dolor, de una tristeza a una depresión. Claro que sí, claro que sí. Realmente se dice que son momentos tristes, ¿verdad? No todo un periodo de tiempo, porque si se vuelve un periodo, ya estamos hablando de una depresión, por leve que sea, ¿verdad? Entonces, pero como para poder tener un parámetro, suponte el duelo, como manifestaban, uno de los dolores más grandes. Claro. Se dice que es cierto que uno puede tener un dolor que las manifestaciones más grandes se dan entre 3 y 6 meses. Pero si la persona después de esos 6 meses no se puede adaptar a su vida, no puede continuar con esto, ya ahí hay un problema. Ahora, a veces la gente necesita un empujoncito, Roger. Es correcto. Y es por eso, bueno, los coaches, los asesores espirituales, las clínicas, porque recuerdo cuando mi mamá perdió a mi abuela, o sea, realmente perder a una madre es uno de los dolores también más grandes, y pasaba solo de luto. En eso nació mi sobrinita, muy esperada, porque no habían podido realmente tener hijos, mi hermano y mi cuñada. Entonces yo le dije a mi mamá: bueno, mami, es momento ya de alegría, vamos a cambiar ese color de ropa porque es momento de celebrar algo que habíamos deseado con todo el corazón. Entonces es como un empujoncito que necesitaba Roger, mi mamá, para despertar. Decir, realmente la tristeza es un sentimiento, realmente es un sentimiento que todos estamos propensos a tenerla. Verdaderamente, a veces nosotros vemos la tristeza como algo malo, pero es parte de la formación, parte del crecimiento de la persona. La tristeza como tal la elevamos a un nivel grande precisamente cuando estamos de duelo. ¿Por qué? Porque sentimos aquel sentimiento de pérdida, de ausencia, de abandono incluso. Cuando el ser humano no se va acostumbrando, no va educando su voluntad a desprenderse, muy al contrario, volvemos apegados, nos hacemos dependientes de los seres que nos rodean, nos hacemos dependientes de las cosas, de los objetos, de las cosas más simples, y nos hacemos dependientes. El duelo, ¿por qué se le llama duelo? Yo lo relaciono, no me recuerdo si lo leí, pero duelo viene de aquel encuentro entre dos personas, un duelo, te duelo a muerte. Vaquero. Así es, pero el duelo que uno vive es, para mí, aquella lucha de aquella persona que dice: yo estoy triste y me siento triste y quiero que me vean triste. Ahí es donde la gente usa colores y quieren que los demás sientan que verdaderamente le duele. Cuando tú reconoces que solo cuando se ama duele, tú no tienes que demostrarlo, porque es que te duele, y es que si dolió es porque amas. Y el duelo es ¿con quién? Con aquel que te dice: ok, sí es cierto, ya perdí este ser querido, pero cambiar esa tristeza por el agradecimiento, la oportunidad que yo tuve de tener aquel ser querido y la oportunidad que aún tengo con los seres que me quedan. Así es. Eso es muy importante valorar. Muchas veces la tristeza, sin ser peyorativo, es estar lleno de mucho yo.
O sea, yo necesito que me quieran, yo necesito que me acepten, yo necesito que me aprueben, yo necesito que me den, yo necesito... Está lleno de mucho yo. Bueno, por ahí a mí me decían, pastor, una hermana que yo conozco que trabaja mucho en las cárceles y en los grupos de oración donde yo me reúno, un día dijo, se sienten tristes, se sienten deprimidos, acompáñenme, vengan conmigo, vamos a las cárceles. Es decir, cuando tú te enfrentas, pastor, al dolor ajeno, a una situación que tú dices, lo mío no es nada, es decir, el dar, creo yo, desprenderte de ti. Es que mire, yo creo, sin ningún método científico, doctora, respetando eso sobre todo y aprendiendo de eso, pero he observado que como que en la vida hay 4 o 5 momentos en la vida de un individuo, sea rico, pobre, alto, bajito, latino, ario, que lo marcan. Y yo los tengo medio identificados como la muerte de un ser querido, un divorcio, una bancarrota, un golpe emocional, una enfermedad incurable. Como que ese tipo de momentos a uno lo ponen en medio de una brecha y uno puede ser la persona más buena del mundo o la más mala del mundo, pero no se lo quita. Entonces de repente cuando vemos, Roger, el hecho de que no se los quita, creo que muchas personas se quedan y no lo superan. Entonces eso probablemente hace que sea recurrente su dolor, su lamento y lejos de que la gente por un periodo los acompaña, llega otro momento en que lo rechaza, pues, porque ya demasiado, 3, 4, 5 años odiando al hombre, que fue hace 7 años con la otra mujer. Eso es patológico. O sea, exacto. Entonces de repente, tal vez falta de perdón, sanidad interior, tantos elementos. Pero la tristeza, obviamente estos golpes nos producen el primer sonido en nuestra alma, es dolor. David en todos los salmos son elementos de dolor, pero en el mismo salmo él mismo lo revierte. Has cambiado mi lamento, dice, en baile, en gozo, dice otra versión. Y de repente, aunque ande en valle de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte existe, no se lo inventó David. Es el lugar de donde uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Pero ahí es donde viene la fe, ahí es donde viene la consejería, ahí es donde viene la ciencia. Y programas como este, que creo que están para acompañar y ayudar. Sí, claro. Bueno, con este comentario tan importante nos vamos a ir a un corte. Hoy estamos hablando de la diferencia entre la tristeza y la depresión. No nos cambien. Estamos hablando de un tema muy interesante y es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Y cuando hablamos de la tristeza, normalmente esa tristeza va a pasar rápido, es decir, es un periodo donde podemos estar tristes, pero lo vamos a superar. Pero cuando es depresión, es cuando la persona se vuelve incapaz de afrontar su día a día y cuando se siente también desmotivada y no tiene capacidad para entusiasmarse por nada y tiende a sentirse así como plano, decaído, sin ilusión. Y esto sí es de ponerse en alerta, porque muchas personas, debido a la depresión incluso, pues se han quitado la vida, se han dejado morir. Pero para entrar ya en el tema de la depresión, también me acompaña Jennifer Gómez. Bienvenida, Jennifer. Buenas tardes, para servir. Ella nos acompaña hoy porque nos quiere contar su historia. Es ya vemos joven y uno podría decir, ¿qué es joven? ¿Por qué va a tener motivos de tristeza o peor, depresión? Bien. Bueno, cuando yo caí en el estado de depresión, era prácticamente cuando yo estaba saliendo de mi etapa de la adolescencia y se puede decir que yo caí en la enfermedad de la belleza, porque yo anhelaba tanto tener el típico cuerpo de una modelo súper escultural y todo eso, y comenzaba a involucrarme en concursos de belleza y todo ese mundo comenzó a transmitirme una idea de que la belleza se reflejaba a través del físico. Entonces, cuando yo comencé en todo eso, comencé a sentirme triste porque no podía lograr los objetivos que yo me había propuesto. Y poco a poco esa tristeza yo no la supe manejar y fue donde se puede decir que yo caí en depresión. ¿Cuánto tiempo estuviste en este periodo de que pasó de tristeza a depresión y cómo tú notaste que ya estabas en depresión? Bueno, de tristeza se puede decir que fueron cerca de unos 3 o 4 meses. Ya yo me sentía triste porque de repente no me veía igual que mis amigas de la universidad, o de repente no tenía el nivel que exigían los diferentes concursos de belleza. Entonces eso a mí poco a poco me fue llevando a la depresión.
y ya quizás se puede decir que llegué al último término cuando comencé a poner en riesgo mi salud. Alza, creo yo que estuviste sufriendo de desórdenes alimenticios. Sí, exactamente, así fue. Comencé primero con crear dietas que yo misma me había establecido. Nunca visité un nutricionista, nunca visité a personas indicadas que me dijeran esto tienes que hacer debido a tu cuerpo, a tu peso. No, esas dietas yo me las iba imponiendo. ¿Y te trataron con la depresión? Sí, de hecho cuando llegué por decirlo así, a la etapa terminal de lo que era la anorexia, me llevaron, sí, obviamente al médico, y el médico me mandó al psicólogo, y fue donde el psicólogo me dijo que sí, yo había caído en una etapa de depresión de la que solamente yo podía salir. Bueno, hay a veces terapias que nos pueden ayudar, pero aquí sí quisiera consultarle bien a la doctora, porque hay casos de depresión que se necesitan ser medicados. Sí. Porque hábleme bien de la depresión, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema? Bueno, realmente se considera que son trastornos bioquímicos a nivel cerebral, ¿verdad? Que son los neurotransmisores los que de alguna manera pues están, no es que nos faltan, sino que están en un lugar equivocado, por decirlo así, ¿verdad? Están dentro de la neurona y los necesitamos afuera de las neuronas, que son las células del cerebro. Pero de alguna manera esto da muchísimos síntomas a las personas y les da ese deseo de no vivir, dijéramos, o el no ganas. Yo le digo que la depresión es la enfermedad de las no ganas, porque no les dan ganas de nada, ¿verdad? No quieren hacer nada, no tienen ese impulso, esa motivación para el diario vivir, ¿verdad? Resulta ser pesado. Por supuesto el insomnio que es parte de, sí, usualmente las personas se duermen, pero se despiertan en la madrugada y conciliar el sueño de nuevo es bien difícil. Y por supuesto se les quita el apetito, su mal humor es continuo, andan como muy irritables, se enojan fácilmente, como que abarca todas las dimensiones de la vida de la persona, ¿verdad? Y entonces sí es difícil porque mantener la actividad diaria se vuelve casi imposible. Por ejemplo, en una jovencita no quiere ir a estudiar, no ir a la universidad. Pues las notas se vienen a pique, ¿verdad? Sí. Usualmente se vienen a pique las notas, no tienen así como sí voy a hacer las tareas, pero nunca las hacen. Bien difícil en un joven demostrar que está deprimido porque los papás los ven entusiasmados a la hora de salir, a la hora de tener los juegos, a la hora de socializar, están bien, pero a la hora de hacer sus responsabilidades, pues realmente no tienen las ganas. Entonces se determina que hay depresiones desde los niños hasta los muy ancianos, ¿verdad? La edad no es un factor que sea un determinante para las depresiones. Y realmente para todos existe tratamiento. Ya cuando se dice, según la ciencia, 3 semanas de estar una persona deprimida ya debe de recibir tratamiento, porque ya se demostró que si no reciben tratamiento, pues hay un daño cerebral a largo plazo. Que va en aumento. En aumento, a largo plazo. En tu caso, entonces, con terapia, ¿pudiste salir de ese estado? Sí, de hecho me sometí a diferentes terapias y poco a poco pude notar yo misma el cambio que hizo cada ayuda que recibí. Interesante. Y ahora que lo ves, ¿qué opinas? ¿Hace cuánto fue esto? Cerca de 2 años. ¿Y cómo has enfrentado tú esa crisis? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que llegaste hasta ahí? Pues al principio fue bien difícil aceptarlo, porque creo que caí en un estado de negación. Yo decía, no, si yo estoy bien, yo me siento bien, yo tengo una vida normal. Pero las personas que me rodeaban, mis familiares, mis amigos, podían notar desde otra perspectiva de que no era la misma de antes, porque como lo decía ella, yo ni siquiera quería salir como antes, que de repente íbamos al cine, que salíamos de compras, yo ya no lo quería hacer. Incluso mis notas en la universidad se vieron un poco afectadas con eso, y hasta mi conducta había cambiado en mi familia. Claro, bueno, pero qué bueno que lograste salir, porque muchos que no, y es el caso que estamos viendo a veces adolescentes jóvenes que se quitan la vida. Unos por amor, otros porque hay problemas en la casa, Roger. Hay 2 situaciones aquí importantes. Una, por ejemplo, estaba escuchando un estudio que en Estados Unidos y en España el psiquiatra se ha vuelto el médico de cabecera. Hoy por hoy tenemos mucho prejuicio en nuestro país y la gente cree, cuando se le recomienda que vaya a una atención psiquiátrica, cree que es porque ya está loco. Sí. Hay que quitarnos esos prejuicios. Sí. O sea, si tú necesitas ayuda, búscala.
y la vas a encontrar, y los psiquiatras son parte de esa. Ahora, yo quiero que también, ya que está la experta y está un pastor, por ahí dicen que ningún cristiano debería estar deprimido, pero como a veces es cuestión, bueno, hay depresión incluso posparto, pastor. Sí, claro. Hay problemas que sí se pueden sobrellevar con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, de los grupos de apoyo, pero hay otros problemas que no. ¿Sabe qué pasa? Es muy peligroso hablar de doctrina. Sin embargo, creo que hay muchas corrientes doctrinales que hacen entrar en negación a la persona. Y en lugar de decirle que usted está bien o está mal, o está bien, no necesita ayuda. ¿Por qué? Porque usted es cristiano, porque está al lado con la sangre de Cristo. Y es cierto, pero puede haber un tipo de manipulación donde usted no tiene permiso de desahogarse porque es un débil espiritualmente. Usted no tiene permiso, perdón la palabra, de insultar a alguien de vez en cuando, de sacar la cólera. ¿Por qué? Porque entonces da mal testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos construyendo un rompecabezas de apariencia cristiana. Y entonces yo no puedo quebrarme emocionalmente, yo no puedo llorar. ¿Por qué? Porque soy débil. Entonces, ¿qué hago? Me refugio en una coraza buena pero falsa, donde no voy en los canales correctos. La presencia de Dios es clara. Se establece en la Biblia como el lugar donde yo voy a volcarme. Echo toda mi ansiedad, dice un texto, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Pero realmente en ciertas doctrinas, y no puedo establecer juicios peyorativos sobre todas las iglesias, es pecado. Es pecado que alguien necesite hablar con alguien, porque usted no puede hablar con nadie, porque usted con quien tiene que hablar es con el Señor. Pues siempre yo necesito hablarle a alguien de carne y hueso. Yo necesito contarle a alguien que me está yendo mal, que mi hijo está en drogas, que tengo una situación delicada emocional. Y se los pregunto porque yo lo he escuchado, y yo sí considero que a veces la depresión sí necesita de un tratamiento médico. Debe. Un seguimiento. Y por supuesto que Dios nos va a ayudar y los grupos nos van a ayudar, doctora, pero en este caso... Sí, realmente se ha comprobado que sin tratamiento no se sale de la depresión. Puede uno mejorar, pero no se llega al mismo estado de ánimo normal, sino que como que se va lesionando, y esto es lo que se dice, que cuando uno llega viejito, ¿verdad?, ancianito, y ya es uno de esas personas amargadas que no hay nada que lo contente, es porque se les atrofió su estado de ánimo y no pueden disfrutar. Ya no pueden disfrutar, entonces se atrofió su estado de ánimo, porque realmente estas personas, si uno lo llega a ver, ¿para qué veniste? Y si no lo llega a ver, si quieres que ya me muera. O sea que nunca se queda bien con ellos, y realmente se dice que estas personas ya no tienen capacidad de disfrutar, ya no se puede, no hay nada que los arregle. Pero entonces, que los alegre. ¿Por qué? Pues se dice que personas que han tenido más de 5 ciclos depresivos en la vida, pueden llegar a tener esta atrofia cerebral ya, porque es una atrofia cerebral. Los adultos mayores sufren de depresión. Todos sufrimos por eso decía yo que desde niños hasta los ancianos puede haber depresión. Yo creo, perdón no hay que interrumpa, ¿sí? Pero lo que yo he notado, o de experiencia propia, o de las personas con las que doy charlas, es de que la tristeza tiene demasiados disfraces. Hay gente que vive muy enojada, que al final lo que es estar triste, están tristes. Y a veces cuando las personas que rodeamos a familias no sabemos identificar, porque creemos que no, si él no está triste, lo que es histérico. Sí. Pero al final lo que hay detrás de esa coraza es una tristeza. Y te voy a decir que y yo dije en el primer bloque algo de las mujeres. Yo creo que las mujeres, las hormonas también, hay momentos que uno se siente triste y uno dice, ¿por qué? Si tengo todo por ser feliz, tengo vida, tengo trabajo, tengo salud, pero me siento triste. Entonces no sé si también por el hecho de ser mujer. Yo lo que creo que es que las mujeres, nosotros todos somos emocionalistas, tenemos diferentes fases en el hormonal, y una persona, que se va el esposo y que se queda sola, yo en este caso he visto que las personas llegan a una tristeza terrible, porque ella estaba acostumbrada a algo, y para salir de esa cueva tan profunda, porque es algo al alma. Nosotros, pastor, tenemos nuestra alma, y el alma interna con la parte de física, mental, entonces son dos cosas que si nosotros no cuidamos, en el aspecto mía, yo he sentido tristeza porque ya a mi edad pues han pasado
muchas etapas en esto. He criado a 2 hijos, madre soltera. He tenido negocio, hay gente que a mí me engañó con cosas de poner una compañía y todo eso. Vale, todas esas partes yo sentí que me llegó a tristeza, pero llegando a los pies de Dios, yo he aprendido a perdonar, he salido adelante, tengo 2 hijos preciosos, eso me ha levantado mi autoestima, me siento tan agradecida con la vida, con Dios. Para mí realmente tener esa relación y esa comunión, el fruto del Espíritu, y entonces es una comunión a diario. Vaya, el Señor dice, separados de mí nada puedes hacer, y eso es lo que yo conllevo. Yo sinceramente le digo que yo admiro, vaya, a la doctora, sé que necesitamos de todo, un consejero, una amiga que sea realmente leal para contar nuestros problemas, desahogarnos. Somos seres humanos necesitados, y a eso es lo que nosotros tenemos que reconocer y a llegar, a que necesitamos de todo. Y precisamente esos ciclos que vive la mujer como tal, y que da, y bueno, incluso está el síndrome del nido vacío, cuando después que está acostumbrada a dar, ya no, después se queda sola. Sí. Es decir, sí hay momentos donde nos podemos permitir estar tristes, qué sé yo, es una coyuntura en especial, pero no podemos mantenernos ahí en ese hoyo, como decía, en esa cueva. Esa palabra que utilizaste en el sentido permitirnos. O sea, vivimos en un mundo que no nos quiere permitir. Se te dice cada vez unas definiciones de felicidad y todo mundo quiere ser feliz, pero nadie sabe ni qué es ser feliz. Sí. Entonces pueden estar en el momento y no lo aprovechan. Pero debes de permitirte. Me gusta a mí cuando dice, cuando murió Lázaro, Jesús se puso triste. Sí. A mí me gusta ver mucho como humano la parte de la humanidad de Jesús. O sea, humano, divino, pero la humanidad. O sea, ¿qué me dice? Que yo puedo estar en eso. Y no fue que rechazó la tristeza, sino que la vivió. Entonces es importante que las personas se reconozcan tal cual. Si son débiles, ok, soy débil, pero tengo un punto donde me puedo apoyar y levantarme. El problema es que te venden ahora el positivismo como decir sí a todo. Y para mí el positivismo es que siempre hay posibilidades, tal vez no las que tú quieras, pero existen posibilidades. Yo decía, a veces es la actitud. La actitud es importante, el querer. Sí. Pero es normal a veces. Es normal. Es más, hay un amigo que solo lo que necesita es un abrazo. Claro. O sea, y ya. Sí. Pero ahora somos consejeros muchos. ¿Ya? Fíjense que lo que usted dice, señor coach, tiene mucha razón, porque hay que cuidar el discurso. Le doy un ejemplo. Hay que ser positivo, pues. Sí. Esto es una Troya completa allá afuera, entonces tenemos que tener un espíritu positivo. Sin embargo, no nos puede llevar el positivismo a la negación de nuestros propios problemas. Su servidor pasó un proceso muy difícil hace 6 años. Parece que fue ayer, pero fue hace 6 años. Ese proceso, yo sentí que mi vida se agotaba, no tenía ganas de nada. Me comía una pizza y tenía más sabor el cartón en que llegaba la pizza que la misma pizza. No le sentía gusto a nada. Estaba aquí sentado hablando de un tema, pensando en otra cosa. Estaba predicando que Cristo es la victoria, pero entre servicio y servicio yo sentía que me quería morir. Oía voces, llegué a tener trastornos obsesivos compulsivos, etc. Literalmente, puedo creer que llegué al punto inicial de una depresión. Sin embargo, cuando uno entra en eso, lo peor que uno puede hacer es decir, no necesito ayuda. ¿Por qué? Porque si a una persona le falló, no significa que todas le van a fallar. Sí. Lo peor que uno puede hacer es no buscar refugio en las personas correctas y cuidarse de tener patrones de conducta y patrones sociales peligrosos que, lejos de ayudarle a uno de una tristeza o de una depresión, lo van a hundir más. Porque uno en la tristeza tiene conciencia, tampoco es que ande como zombie, y en la depresión también. Sí. En el fondo uno tiene que saber qué puerta tocar. Y aquí, por ejemplo, con todas las herramientas que han dicho sobre cuáles son los síntomas de la depresión, si alguien nos está oyendo que está en medio de una crisis, créame, nadie le puede ayudar más que usted mismo. Buscando en un directorio telefónico, un consejero, un psiquiatra, un psicólogo, una persona que le pueda orientar, un guía espiritual, independientemente cuál sea su afiliación de fe. Pero sí es necesario,
porque recuerdo de que en un momento uno dice, Señor, yo quiero salir de este hoyo en el que estoy, Sí. y aunque todo sea negro, uno tiene que comenzar sin vivir en una falsa positivismo, sino que eso es la actitud correcta, Sí. y la vida le pone a uno las oportunidades. Pero también dejarse ayudar, porque en el caso, por ejemplo, si no hay nadie que se interese por uno, ¿verdad? Una pareja, un padre, una amiga, porque a veces, vamos, venid, yo te voy a llevar. Sí, te vas a la y cita. uno se hace el rogado. Pero Ajá. exacto, es de querer colaborar. Claro. En el caso tuyo, pues te ayuda también tu familia. Sí, Es porque decir, al esto principio, es clave. exacto, porque al principio, como lo decía el pastor, nos metemos una idea de que no necesitamos ayuda de nadie. Sí. Y en mi caso yo decía, cuando el doctor me mandó directamente al psicólogo, yo decía, no, yo para qué voy a ir al psicólogo, yo no estoy loca, yo no necesito de un psicólogo, menos de un psiquiatra. Entonces esas ideas son las que a uno también le ponen un alto para querer salir adelante, pero tenía parte de mi familia y mis amigos me ayudaban y me estuvieron apoyando en todo el proceso. Qué importante Yo ser de agregaría gente algo en clave, esta ¿verdad? situación. Nosotros como padres, yo digo, a veces los problemas del país los atribuimos a los políticos y esto, pero es la ausencia de los padres, Sí. es la ausencia del padre, Alguien que le interesa. del que le interesa. Por ejemplo, ella, y pueden haber tantas señoritas en nuestro país en esas circunstancias, que los padres creen que son felices porque le dieron el celular que ellas querían y eso es lo más feliz. Y realmente lo que hiciste fue contribuir a que no fuera triste, sino que fuera deprimente. O sea, uno como padre tiene que tener esa lectura de los hijos, de las actuaciones de los hijos y no llegar hasta ese punto. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Hoy estamos hablando de la tristeza o depresión y cuál es la diferencia. Y estábamos hablando en el bloque de comerciales que mucha gente realmente puede estarse sintiendo triste, sin salida a los problemas económicos, que es la realidad de hoy en día, del día a día, pastor. ¿Cómo no vas a caer en una depresión si has perdido tu trabajo, solo tu familia depende de ti, etcétera? Entonces también es algo que vemos muy a menudo. Es donde uno tiene que replantearse quizá todos los años su situación financiera. Sí. La Biblia habla de años de vacas flacas, años de vacas gordas, y se refiere a periodos de bonanza y periodos de escasez. Y creo que cada uno de nosotros sabe que la crisis que tiene aquí tiene que ver la confianza y la provisión de Dios, pero también creo de que uno no puede vivir una vida alejada de la realidad de lo que recibe. Y hay periodos donde uno parece que se seca el chorro, ya no cae agua, entonces uno tiene que ser congruente y aprender a disfrutar zapatos de $5 como zapatos si había tiempo donde uno se podía comprar unos zapatos de marca Fifi Fufu, Sí. creo que uno tiene que ser consecuente con que no se puede en un periodo y tiene que enseñarle a los hijos Claro. que la grandeza está en que alrededor de la mesa estén comiendo o faisán o estén comiendo frijoles con tortilla, Claro. porque la grandeza está en el vínculo, en la familia, en la madre con el hijo. Yo me crié con una madre soltera, mi mamá fue madre soltera en los inicios de su vida, ¿verdad? Y pues yo me siento feliz de verla a sus 70 y tantos años y yo digo, gracias que ella luchó, se esforzó y pues bendito Dios. Entonces creo que las circunstancias no lo pueden vencer a uno y la parte financiera. Mire, yo recuerdo una Navidad, si me permite, Mile, que por algún motivo mi mamá en ese momento estaba en una difícil situación y fui a un súper en el Escalón que se llamaba Súper Mariscal, que vivíamos a la vuelta, y compré una libra de jamón de pavo a mis 14, 15 años y comimos esa Navidad con jamón no había pavo, pero había jamón de pavo y fue una súper Navidad. Entonces el país tiene una crisis financiera, echemos la culpa a quien quiera, pero en el fondo creo que si lo pasamos la crisis unida, 2, 3, los que vivamos en la casa, con Dios, claro, tenemos esperanza y tenemos victoria. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos con Dios, porque es lo que pasa, que entramos en una negación, una rebeldía, y ahí sí que la vamos a perder del todo. Porque dice cordón de 2 dobleces. No se rompe. Entonces la familia es muy importante, mantener todos el los vínculo apoyos familiar. Son importantes. Sí. Sí. Ahora, el hecho de que, como mencionábamos, estas crisis que podemos estar sobrellevando y sobre todo, digamos, lo financiero, que es clave, porque cuando tenés que llevarle el pan a tus hijos, cuando tenés que pagar las colegiaturas, las cuentas, es una realidad, Roger. Yo creo que a veces es cuestión de enfoque.
Hay muchos divorcios que se dan porque dicen que el amor ya acabó. Yo insisto, el amor no acaba, el amor es infinito. A Dios se le llama amor. A veces lo que son problemas financieros. Pero ¿es por qué? Porque no lo supieron llevar. Porque es que no te sentaste, te dejaste llevar. ¿Qué pasa? Vivís no con lo que ganas, sino con lo que puedes financiar. Empiezas a criar a tus hijos como los vecinos lo crían. Empezás a vivir con el vecino de al lado, como vive el vecino de al lado. O sea, falta de ser auténtico. Sí. O sea, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Que los valores, nuestra valía no está en lo material. Vendemos la imagen, nuestra hija nos salió preciosa para la fotografía y mi hija se va creando el concepto de que la belleza es lo físico, no es lo interior, es ser una persona caritativa, una persona que vea también la necesidad del otro. El mucho yo lo que hace es limitarte. Pero muchas veces ese mucho yo lo que te hace es enfrentarte y no vencer los 3 enemigos que yo insisto de toda persona, que es la culpa, la vergüenza y el miedo. El miedo, sí. Eso tenemos, en nuestro país, hoy por hoy, eso está terrible. Ahora podemos asesorarnos financieramente, aprender a vivir con lo que ganamos. ¿Por qué? Porque precisamente al final todo se sobrelleva. Sí. Sí. Ahora, para ir concluyendo el tema de hoy, si sabemos que, hemos leído algunas pistas de cómo podemos identificar a alguien, el proceso de tristeza duró más de 3 meses, no quiere comer, duerme mucho, que otro también podría ser síntoma, no duerme nada, como usted decía, tiene insomnio. Realmente convencer a una persona que reciba ayuda también a veces no es fácil. No es fácil convencerlos, pero de alguna manera quienes están cerca son quienes mejor testimonio le pueden dar de qué realmente está haciendo ella con su propia vida, ¿verdad? Porque son personas que se aíslan, que no quieren comunicación con nadie, que han abandonado, prácticamente llegan al trabajo en calidad de bulto porque no llegan a ser realmente efectivos. Su sensación de no estar contribuyendo con su propia vida es grande. O sea que realmente los descontentos personales, la frustración con uno mismo es grande, y al poderle demostrar a la persona, mira, esto te está pasando, no es por mí, anda, ¿qué perdés con ir a preguntar, con ir a pasar una consulta? Solo vas a invitarte a una cena, te invito a una consulta con el psiquiatra. Es válido. Pero sí, eso creerá alguien. Sí, realmente yo he conocido muchas personas de muy buen corazón que les pagan las consultas cuando reconocen que alguien está mal y que económicamente no pueden pagar sus tratamientos. Entonces, sí, realmente yo entiendo que tiene un costo, ¿verdad? Los medicamentos tienen un costo, pero indudablemente comprobado, comprobado que ayudan. Sí, exacto. Ahora también, lo importante en este tiempo es que nosotros tenemos que tener mucho amor para las personas. En mi caso, a mí me gustan mucho los niños, me encanta platicar con las personas, me gusta, si está en mis posibilidades, compartir algo, oírlas, aconsejarlas, y aparte de eso, como conozco de belleza, pues sugerirle un masaje, aparte de eso, que haga un ejercicio, que corra, que nade, que se alimente de esta manera, que coma chocolate negro, que de vez en cuando pedacitos, hay jugos especiales. Entonces las personas viendo y decirles, sí, cierto, es que todos los problemas en la vida realmente, cuando uno ya lo ve de lejos, dice, y por esto sufrí yo. Sí. Qué buen punto. Sí. Y esto me quitó tanto la vida. Yo te pregunté a ti, que ahora que tú puedes ver 2 años atrás, realmente en ese momento para ti era una enorme crisis, pero lo superaste. Sí, y como le decía, uno cae en aquello de que, y por eso estaba mal, porque ahora yo veo y digo, hasta me da risa, porque digo, qué debilidad la mía, ¿verdad?, caer en ese problema, pero también lo veo desde el punto de vista de que las personas que realmente lo están sufriendo en este momento, no lo ven como lo puedo percibir en este momento. Sí, porque a mí me puede parecer, pero se está ahogando en un vaso con agua, pero realmente, pastor, no estamos en los pies de esa persona, no podemos juzgar ni criticar. No podemos juzgar, ayudar, pero tal vez el consejo es, uno tiene que
saber manejar las crisis lo mejor Así es, posible. sí. El primer impacto es la sensación del despido, por ejemplo, ok, y me despiden y me quedé sin trabajo y quizás lo que quiero es vender todo, irme mañana al norte o a algún otro lugar y creo que debo tomarme el tiempo de buscar consejo, de buscar qué hacer. En la parte sentimental, por ejemplo, y veo que hay veces la gente suple la necesidad de alguien con otra persona y es inapropiada. Entonces, como que en la crisis, la tristeza me puede llegar un día, dos, pero el gozo viene en la mañana, dice la palabra. Sí. Entonces uno debería de darse el tiempo de no tomar decisiones a la carrera, de llorar, pero saber de que esto no puede ser permanente en uno y de estar dispuesto a accionar para no permitirse caer de la tristeza a la depresión o a cosas peores. Sí, bueno, les agradezco muchísimo, creo que ha sido un programa que vamos a ayudar a bastantes personas que están allá, ya sea porque se sienten tristes y realmente mi consejo es cambie de música, pues vístase de color, busque la gente que le hace reír, ponga un programa divertido, vaya a comer su sorbete, algo que le dé ese ánimo que usted necesita. Pero si de verdad ya tiene semanas de estar triste, es importante que acudamos a un especialista, porque la vida es lo más precioso que tenemos y es necesario ponernos en acción porque la depresión te puede quitar la vida. Les agradezco todo mi cariño, hasta mañana.